El Buda vivió hace 2500 años. El Buda alcanzó la iluminación y alcanzó la iluminación como resultado de su práctica de meditación. O sea, la práctica de meditación del Buda fue fundamental, fue central en lo que después el Buda nos heredó, que es todas estas enseñanzas profundísimas y vastísimas que nos llevan, que están diseñadas para ayudarnos a alcanzar nosotros mismos ese mismo estado de despertar de la conciencia. Entonces, bueno, pues obviamente la meditación se aprende haciéndola, ¿verdad? La meditación se aprende, pues como lo hicimos hace ratito, nos sentamos y vamos siguiendo pues unas cuantas instrucciones básicas, pero básicamente de lo que se trata es de hacerlo en tu propia experiencia, probarlo en tu propia experiencia. A la vez, la tradición budista nos comparte libros y libros, charlas y charlas, conferencias de todo tipo en torno a las prácticas meditativas. Entonces, evidentemente, sí se habla de la meditación, sí hablamos de la meditación, hablamos mucho de la meditación, no nada más nos sentamos a hacerla. Y la idea de hablar de la meditación es que pues encontramos ahí pautas de los grandes meditadores de todos los tiempos, de los grandes meditadores de una tradición que tiene 2500 años de edad, que ha tenido miles de personas que han alcanzado la iluminación y que nos han dejado pues sus percataciones, ¿verdad? Sus experiencias compartidas en todo tipo de enseñanzas. Entonces, es lo que estamos tratando de hacer en estas sesiones de los jueves a lo largo de esta serie, ¿no? Compartir un poquito de todas esas herramientas, digamos, podríamos decir teóricas, ¿verdad? Son teóricas en el sentido en que hablamos de ellas, platicamos de ellas, pero están para ser prácticas, para ser puestas en la práctica, ¿no? En la experiencia de cada uno de nosotros. Entonces estamos dedicando todas estas sesiones a explorar muchas de estas enseñanzas, ¿sí? Y la enseñanza de la semana pasada fue una enseñanza muy importante de la tradición budista, que es la enseñanza que nos habla de los 5 obstáculos. Ustedes se acordarán que estuvo aquí Manisara y nos habló de los 5 obstáculos, ¿no? La manera en la que le pusimos a esa plática fue aquello que nos ausenta, no, aquello que nos aleja de nuestra experiencia del momento presente, ¿sí? Aquello que nos aleja de la experiencia del momento presente. Y la tradición budista enumera 5 categorías de estados mentales o estados emocionales que podemos entender como estados mentales aflictivos o estados mentales, podríamos decir, torpes, que nos alejan de nuestra experiencia, ¿no? Nos meten en un trajín interno, nos está dando vueltas a cosas emocionalmente, y eso nos ausenta de lo que está pasando aquí, en este instante, ahora. Nos ausenta de nuestra propia vida. Y eso está sucediendo todo el tiempo, ¿no? Fuera de la meditación, cuando vamos manejando, cuando vamos al súper, cuando estamos platicando con un amigo, nos está pasando eso. Estamos en esa especie de proliferación constante de pensamientos, ideas, recuerdos, conceptos, planes, ¿no? Que nos llevan a estados mentales y emocionales que nos están ausentando, nos están cortando de estar ahí presentes, ¿no? Hoy en la mañana tuve una conversación con una amiga mía que se llama Elena, no sé si Elena nos está escuchando en este momento, pero fue una conversación que disfruté muchísimo porque estaba yo con ella escuchándola y estaba yo hablando también de mi propia experiencia y me sentía yo completamente presente ahí con ella. Presente, realmente ahí con ella, entregada completamente a este diálogo con Elena, ¿no? ¡Wow! ¡Qué experiencias tan plenas y tan bellas cuando podemos hacer eso, ¿verdad? Estar ahí completitos en el momento presente, en lo que estamos haciendo. Si estamos cortando cebolla, pues cortando cebolla. Si estamos dando una clase de meditación, pues dando una clase de meditación. Si estamos hablando con un amigo, pues hablando con un amigo.
pero estar 100% ahí, 100% ahí. Pues rara vez lo podemos hacer, ¿no? Y cuando lo podemos hacer, lo notamos, porque es, porque brilla, lo notamos porque brilla. Y justamente es lo que tratamos de aprender a hacer cuando nos sentamos a meditar. Nos sentamos a tratar de aprender a hacer precisamente eso. Estar toda yo en eso, en una sola cosa. Toda yo entregada a una sola cosa a la vez, viviendo al 100% el momento presente, ¿sí? Y hay una serie de, como decía Manisara la vez pasada, una serie de experiencias que nos cortan o que nos frenan o que nos impiden estar haciendo estar en ese nivel de presencia. Y esos son los que se conocen como los 5 obstáculos. En la tradición budista, estos 5 obstáculos se categorizan como, el primero de ellos es el deseo de experiencia sensorial. Cuando estamos ahí tratando de hacer algo, pero a la vez parte de nuestra mente está ya elaborando que al ratito me voy a servir un cafecito y entonces el cafecito le voy a poner un poquito de azúcar y estás ahí como elaborando, anticipando, podríamos decir, anticipando una experiencia sensorial que se promete que se va a presentar pronto, ¿no? Pueden ser muy frecuentemente estas experiencias de deseo sensorial versan en torno a la comida, en torno al sexo, ¿verdad? En torno a cosas que anticipamos que vamos a hacer, ¿no? Como ir al cine o como algún tipo de estímulo sensorial que estamos anhelando, ¿no? Muchas veces no es tan burdo como eso, muchas veces la experiencia de este primer obstáculo es simplemente ponernos a fantasear. Estamos fantaseando, ahí nos estamos paseando, quién sabe por dónde, ¿no? Y al estarnos paseando, estamos creando experiencia sensorial, estamos generando experiencia sensorial cuando esta experiencia está ausente, ¿no? Estamos generando experiencia que no está, experiencia entre comillas, porque no está sucediendo, ¿verdad? Estamos generando toda una fantasía que nos produce una especie de high, ¿no? Una especie de, nos prende sensorialmente, pero no está sucediendo. Entonces nos está ausentando del momento presente. El segundo obstáculo es la mala voluntad. La mala voluntad que se puede presentar como enojo, se puede presentar como irritación. En casos extremos se puede presentar como un terrible odio incluso, cuando le empezamos a dar vueltas a algún berrinche que tenemos ahí con alguien, algún pendiente, alguna mala onda que acaba de suceder, a lo que me dijo fulana y por qué me dijo esto y quién sabe tanta cosa, ¿no? Ya estás dándole vueltas a eso en la meditación, ¿no? En la meditación o en cualquier otro momento, ¿no? Cuando estamos tratando de hacer otra cosa, ¡prum!, ese tipo de experiencias nos obstaculizan, nos frenan y nos ausentan. La tercera de los obstáculos es la pereza, el sopor, el letargo, esta sensación de flojera, de que no sientes energía, de que no tienes ganas, de que te estás quedando dormida, de que te da así como cuesta arriba, que se siente verdaderamente cuesta arriba, ¿no? El estar ahí presente con lo que estás haciendo. El cuarto es la inquietud o la angustia o el desasosiego, que puede ser físico, de que nada más no se puede uno estar quieto, ¿verdad? O puede ser más mental o emocional, ¿no? De que hay una especie de revuelo, una especie de un estado de alerta, de un estado de ansiedad, de angustia, de miedito, de que algo, ¿no? Algo no está bien, de que alguna cosa que tienes que planear, que tienes aprensión de que va a salir bien o no, no, es ese tipo de estado mental. A mí me atrapa muchísimo precisamente en lo que tiene que ver con ponerme a hacer planes, ¿no? Ponerme a hacer planes de algo en el futuro. Entonces, estoy ahí aprensiva con el plan y pues no estoy en lo que estoy, ¿no? Me ausento del momento presente. Y el último obstáculo es la duda. La duda, y que no tiene que ver con una duda sana que nos puede llevar a profundizar a veces en nuestra comprensión de las cosas, ¿no? Es más una duda como de estar ahí con cierto resquemor, ¿no? Como que no te animas a echarte el clavado a tu práctica de meditación.
no te animas a entregarte a ella porque estás ahí con cierta reserva, con cierto recelo, con cierta resistencia, con una especie de, ¿será? ¿Será? ¿Será que esto funciona? ¿Será que esto sirve? ¿Será que esto es lo que tendría que estar haciendo yo en este momento? Una especie de falta de decisión, digamos, ¿no? Entonces, estos son los 5 obstáculos que mencionó Manisara la semana pasada. Y casi cualquier estado mental que te ausente de tu experiencia presente puede categorizarse en una de estas, ¿no? Y en el momento en el que estás en una meditación, que te pasa por la mente un pensamiento, el pensamiento te arrolla, ¿no? De pronto te lleva consigo y ya te estás contando la historia. En cuanto te des cuenta de que estás haciendo eso, toma conciencia del obstáculo y luego vas a identificar si se trata de ansiedad o si se trata de duda o si se trata de deseo sensorial, ¿no? De experiencia, de deseo de experiencia sensorial o incluso de mala voluntad. Tú misma te vas a dar cuenta luego de qué obstáculos se trata, ¿no? Y eso es útil, digamos, entrenar nuestra mirada interior para definir, para poder identificar cuando aparecen esos obstáculos y cuál es la sutileza, digamos, del obstáculo, en cuál de esos territorios se está presentando, ¿no? Bueno, ahora